el derecho a la vida siempre será un problema controversial. El derecho a la vida se presenta como un tema humano en el cual hay que tratarlo con la mesura que merece y con los conocimientos que amerita. Es por eso que esta noche, como invitado, tenemos aquí en este set, por primera ocasión, al reverendo el padre Jorge Avilés Wong, distinguidísimo miembro de la Iglesia Católica, quien es un máster en bioética, máster en ética y otras profesiones de la moral y de la ética académica. Él estará con nosotros tratando un tema de gran relevancia e importancia, la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Vista desde el punto de vista católico o de la Iglesia y vista desde el punto de vista humano y del Estado. Esta noche damos la bienvenida a tan distinguido personaje en este espacio. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Un saludo a toda su teleaudiencia y a las órdenes para lo que pueda ayudar. Padre Jorge, ¿hasta dónde la Iglesia, en cierta forma, opina distinto de la eutanasia respecto a la vida y a la muerte? Entonces, la Iglesia anuncia el Evangelio de nuestro Señor y como anunciadora de ese Evangelio, anuncia el Evangelio de la vida, el Dios que es el que nos dona esa vida. Por eso la vida tiene un carácter sagrado, porque viene de Él y va hacia Él. Y por ello, pues en los documentos, conforme también en la sociedad se ha ido intentando legalizar la eutanasia ya desde los años 70, o qué sé yo, el aborto, entonces la Iglesia se ha ido pronunciando también según ese Evangelio de nuestro Señor, ¿no? Con argumentos, digamos, teológicos, bíblicos, pero también con argumentos desde la sociedad, o sea, con impacto en la política, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varios pronunciamientos magisteriales y toda una serie de estudios. Sí, es verdad, la eutanasia se la ha trabajado y existe por una revisión bibliográfica inmensa, casi desde el inicio de la humanidad. El darle una buena muerte a alguien, o el darle desde sus palabras etimológicas del griego, ¿no? Eu, bien, tatos, morir, bien, el bien morir. Y tantos escritores y filósofos han hablado de la vida y de la muerte. Pero nos encontramos en este momento en un siglo distinto, en un siglo en donde la muerte, las guerras, las epidemias, las pandemias y las grandes enfermedades hacen que el hombre busque piedad en su dolor, busque piedad en su agonía, y entonces quizá la fe esté sobre ellos, pero también estará el Estado, puesto que los hombres y las personas pertenecemos al Estado. ¿Cuál es la participación del Estado en estas circunstancias? Bueno, ¿o debería de ser? Sí, las personas pertenecemos a Dios. El Estado está así para garantizarnos, para ayudarnos a llevar una vida en paz, una vida, digamos, para ayudarnos a luchar y vivir por el bien común, ¿no? También en lo que respecta a las personas con enfermedades graves, está para ayudarnos a poder, digamos, tener medicina paliativa, para poder tener el tratamiento médico adecuado en ese sentido, ¿no? Entonces, y también para dejarnos para proteger la vida humana ante todo, que más adelante podremos tocar ese asunto, cómo legalizar la eutanasia en el fondo estaría como también poniendo en riesgo los derechos justamente de las personas más vulnerables. Hace poco el padre Francisco acaba de dar un discurso en Francia en la cual dice y no justifica en nada a la eutanasia. Por lo contrario, dice que esto está en contra de la Iglesia y que esto daría paso a que cualquiera se practique con cualquier consentimiento, lo haga, se practique la eutanasia. Nosotros como católicos tenemos que sujetarnos cuando tenemos fe en ello. ¿Qué pasa con los que no tienen fe? ¿Qué pasa con los que no están en la Iglesia Católica? Sí, mire,
Sobre este tema, como conviene, yo he hablado incluso con muchas personas católicas que van a misa dominical y cuando ven un caso como el de la señora Paola en Quito, que digamos que ha interpuesto este recurso ante la Corte Constitucional, claro, cuando uno ve un caso de una persona que está sufriendo mucho, en este caso es ELA, pero luego hay muchas otras enfermedades y dolencias que producen profundos dolores. Yo como sacerdote pues he tenido que acompañar enfermos también hasta su último suspiro, ¿no? En la misma familia también tenemos casos que nos enternecen el corazón, más que enternecernos, que nos causan también, digamos, esa compasión y ese dolor con el enfermo, ¿no? Y también uno piensa en su propia vida y eso puede, digamos, uno se ve también en esa situación y diría, yo no quiero sufrir así. Entonces, por un lado está la solidaridad con la persona que sufre, con ese deseo también de sanar, y luego lo que la Iglesia anuncia en ese momento es justamente la atención y la compasión. O sea, antes de entrar a condenar la eutanasia, pues se anuncia esa acogida. O sea, usted ve en la historia de la medicina, usted como médico, qué sé yo, el uniforme normalmente de las enfermeras pues deriva de la atención que religiosas hacían a los enfermos, ¿no? Y en la historia de la medicina pues se ve como en la iglesia han estado también los primeros hospitales, entonces órdenes religiosas enteramente dedicadas al cuidado de los más vulnerables, o santos ya más modernos como la Madre Teresa, que se hizo famosa ¿por qué? Por atender a los más pobres de entre los pobres, o sea los más descartados, digamos, de entre los descartados. Entonces, la Iglesia justamente, en primer lugar, está anunciando la acogida y tratar de curar ese dolor. Entonces, también, digamos, las instituciones de cuidados paliativos, la principal y primera institución de cuidados paliativos, el primer hospice, por ejemplo, en Ecuador, así importante, con atención de primer nivel, pues está en Quito y fue, digamos, creado por los padres camilianos, ¿no? Entonces, y como instituciones, entonces, en primer lugar, estamos para ofrecer y para buscar curar el dolor, la acogida, ¿no? Por supuesto que desde la fe, la eutanasia está vista como un acto gravemente inmoral, porque es disponer de la vida humana, o sea, producir la muerte en una persona, pero antes de llegar a eso, por supuesto, que estamos anunciando que la Iglesia quiere curar el dolor, la Iglesia quiere acoger al enfermo, estar al pie de la persona que está falleciendo, o sea, pero consolando, acompañando, ¿no? Sufriendo con esa persona. Padre Jorge, ¿es necesario sufrir para poder alcanzar realmente ser un católico a carta cabal? ¿Es necesario el sufrimiento corporal, en este caso el que sufrió Cristo llevando una cruz y latigueado y crucificado, ¿verdad? Como para emular a Él, seguirlo en todos sus pasos? Para ser un buen cristiano habría que pasar por ese dolor que pasa un paciente en las condiciones, por ejemplo, de Paola. Entonces, desde la fe, por supuesto, seguimos al crucificado, pero no estamos obligados moralmente a sufrir. Si hay alguien pues, que quiere ofrecer su sufrimiento, pues está bien, por supuesto. Cristianamente se puede. Juan Pablo II, en la carta Salvificis Doloris, pues invitaba justamente a los enfermos a también participar y a ofrecer también ese sufrimiento por la Iglesia, pero no como digamos, como una obligación, ¿no? De hecho, es totalmente lícito y bueno curar el dolor. O sea, la Iglesia está totalmente de acuerdo desde el magisterio, pues que se pueda curar el dolor, los paliativos, la sedación incluso la sedación. En un caso, usted como médico conoce los casos cuando ya las enfermedades están mucho más avanzadas, cuando incluso no logran ni respirar bien, o sea, incluso se llega hasta la sedación y puede ser, ¿no? O sea, para evitar el dolor, digamos, y esa angustia, ¿no? Que uno ve en los pacientes, ¿no? Sí, es lo que se llama una eutanasia secundaria, cuando se hace que el paciente se ponga determinados medicamentos que logran calmar el dolor, y en la medida que aumente el dolor, aumente el medicamento y daña ciertos órganos y se va deteriorando el paciente hasta llegar a una muerte. Pero, perdón, esto no sería eutanasia propiamente, porque la eutanasia es algo que está dirigido desde la intención para causar la muerte. En cambio, en este tipo de medicina paliativa, que es legal usar
los analgésicos, que pueden también como efecto secundario no querido acelerar la muerte. Así es la eutanasia secundaria. La eutanasia primaria estaría directa, la que directamente uno va a provocar el deceso a cambio de calmar el dolor. O sea, habría que haber un médico o alguien que provoque esta situación en el paciente que lo desea y que tiene una autonomía. ¿Existe la autonomía del cuerpo en un paciente para la Iglesia? ¿O es todo de la Iglesia? Existe la libertad y la autonomía, por supuesto, pero siempre como un don de Dios. La vida como un don de Dios, como un don primario. Entonces, antes de eso está el carácter sagrado de la vida, y ese carácter sagrado nos lleva a protegerla y a no poder disponer de ella y terminar con la vida de otra persona, ¿no? Entonces, como no abrir esa puerta de lo que es un homicidio en el fondo, ¿no? O sea, se tipifica incluso legalmente dentro de ese tipo de delitos, ¿no? Bueno, hemos dado ya una visión bastante amplia, ha dado el padre Jorge de lo que es la eutanasia. Y antes de que termine este programa, porque el tiempo en televisión es oro y muy rápido, quisiera llegar a algo lo más importante. ¿Qué va a suceder con la Corte Constitucional una vez que la paciente Paola, paciente de 42 años, con una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad desmielinizante, dolorosa y que tiene gravísimas consecuencias, esa situación, ¿qué va a ocurrir? Esto lo diremos después del corte. La Constitución de la República, en su artículo 66, habla de la vida con dignidad. Esto logró que la señora Paola, mujer de 42 años con esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, busque un refugio en la Corte Constitucional para que dé un veredicto respecto a qué hacer cuando una persona desea someterse a la eutanasia. ¿Qué va a suceder con aquel que proceda a darle el tratamiento de la eutanasia? ¿Será cómplice de un homicidio o no? Esto lo está en este momento tratando la Corte Constitucional para ver qué se hace. Y la señora Paola será llamada a esta sesión de la Corte Constitucional. ¿Qué sucederá? ¿Qué podemos pensar en ella? ¿Qué puede el Estado hacer para proteger la vida digna de los ecuatorianos? Padre Jorge. Bueno, este es un tema, como decía en el otro segmento, es un tema que te conmueve porque ves el sufrimiento de una persona y tú te ves personas queridas también que has podido acompañar con enfermedades así complicadas y que causan mucho sufrimiento psicológico y físico, y luego también te miras tú allí y eso por supuesto que te causa compasión. Ahora, yo esperaría que la Corte también pensase en otros efectos que podrían venir por una sentencia como esta. Le pongo un ejemplo. Bueno, ahí me tocó, por mis estudios, me tocó revisar un poco el debate parlamentario en el Reino Unido, que han estado por más de 80 años, ya casi 90 años, debatiendo sobre las leyes, sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Y en un parlamento como aquel, aún no han aprobado la eutanasia. Y adivine qué cosa, entre los principales opositores a la eutanasia, los que más, se han movido a nivel social y político también, pues son las asociaciones de personas con discapacidades o capacidades especiales, o también de las asociaciones de personas con enfermedades crónicas, con enfermedades terminales. ¿Y por qué? Porque se ven justamente en peligro. ¿Por qué? Porque consideran que este tipo de leyes realmente han planteado más de 20 proyectos de ley en el Reino Unido, y no han podido aprobarlas justamente porque ven que no tienen las suficientes garantías para proteger al paciente más vulnerable,
Por ejemplo, entonces dicen, necesita la certificación de un médico. Ok, ¿usted no cree que en una sociedad como la nuestra, incluso la británica, no habrá algún médico que puede firmar, que puede firmar sin tener, digamos, todas esas condiciones? O, por ejemplo, lo que comienza con un caso muy, digamos, particular, por ejemplo, en Holanda comenzaron también con este tipo de casos. Resulta que en el informe oficial del Ministerio de Salud, desde los primeros años, digamos, cuando se aprobó la eutanasia, allá por los primeros informes del 2002, por ejemplo, hablan, en aquel entonces, los primeros años, más del 30% de personas a quienes se practicaba la eutanasia eran, digamos, sin haberlo pedido. Esto es un dato tremendo. O sea, porque primero se dice porque la persona quiere, claro, pero luego viene el problema, ¿qué pasa cuando la persona ya no tiene, digamos, pleno uso de sus facultades? Entonces viene la ley y también permite un casito más, una opción más. Entonces lo que resulta ahora, por ejemplo, en Holanda, es que pensando en el bien del paciente, sin entrar a juzgar con digamos, las intenciones de las personas, pero al final el médico dice, este paciente, digamos, ya merecería morir. O el enfermero, o los familiares. ¿Usted no cree que podría haber allí un futuro conflicto de intereses por temas herencias, por temas, digamos, quitarme un peso de encima? Entonces, los mismos pacientes son las personas que sufren de discapacidades, que tienen estas enfermedades crónicas, son los que se ven en peligro. ¿Por qué? Porque luego me veo como descartable, me veo en peligro. Y es interesantísimo ver cómo justamente por proteger a estas personas, también este tipo de leyes, pues hay que cuidarlas mucho, en el sentido que abren una puerta que no sabemos dónde termina. Le cuento el caso de Canadá. Canadá fue de los últimos países que ha aprobado la eutanasia. La aprobó 2015, 2016 ya comienza por un caso parecido al que está comenzando en Ecuador, que es un caso muy puntual de la Corte, digamos su Corte Suprema, la Corte Constitucional de ellos. Bueno, a los pocos años, el fallo ya, digamos, terminó en una ley bastante amplia, ya no para un caso específico, sino para personas ya con distintos tipos de enfermedades crónicas y psiquiátricas. Entonces, hoy en día en Canadá, ya por una depresión, se puede pedir la eutanasia. Incluso los testimonios indican de personas, digamos, que tienen problemas económicos, que llaman a la asistencia social, y entre las soluciones para arreglar la vida un poquito, digamos, personas que tienen, qué sé yo, que no encuentran trabajo, que están con problemas económicos familiares serios, como parte del menú del cual el Estado dispone para ayudarles, eutanasia. O sea, eso ocurre hoy día, en un país, entre comillas, muy desarrollado como Canadá, y ahora mismo, por ejemplo, los reportes del Ministerio de Salud al año de las eutanasias ya le indican al Estado cuánto se han ahorrado por las eutanasias del año. El último reporte hablaba más de 13.000 eutanasias. Todos son informes oficiales, claro, de la misma persona, digamos, de la misma institución que las practica. Entonces estamos, digamos, hablando no solamente del caso de la señora Paola, que por supuesto máxima solidaridad con ella y máxima solidaridad con todos los pacientes que sufren distintas enfermedades crónicas o enfermedades, digamos, en fases terminales que causan muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento psicológico a nivel familiar, físico, pero luego pensemos bien que por un caso de estos, por un caso así, se abre una puerta, se abre una ventana. O sea, cuando decidimos disponer de la vida humana, terminamos disponiendo de otras vidas y ponemos en peligro a muchos. El miedo que tenían en el Reino Unido y por el cual aún no han aprobado una ley de eutanasia y de suicidio asistido, a pesar de que cada 2 años hacen una propuesta de ley en el Parlamento, eso en cambio ya pasó en Canadá. Y ahora mismo están, digamos, con ese temor. Por ejemplo, los ancianos o personas ya con enfermedades importantes en Bélgica o en Holanda, donde ya se aprobó ya hace más años, pues tienen miedo. Tienen que hacer, digamos, declaraciones de que yo no quiero bajo ningún concepto de eutanasia. Tienen que protegerse de lo que creen que puede venirles. Entonces, digamos, puede ser un arma de doble filo. Totalmente. Así es, padre. El COIP incluso está prohibido por el COIP en su articulado el hecho de que alguien intervenga en la eutanasia, sean médicos, etc. Sin embargo, clandestinamente esto se hace en el país, sin ningún permiso de nadie. Muchos pacientes mueren o les producen el bien morir, como se dice en el pueblo, al paciente que está agonizando.
En el país, y quiero decirle a todos, está prohibido hacer la eutanasia. Hay una prisión de entre 10 y 13 años de prisión aquel que produzca este tipo de situaciones. Esperemos que este sea realmente un deber y más que nada una tarea para la nueva Asamblea Nacional. Esperemos que la Corte Constitucional dé un veredicto favorable a que todos trabajemos por el bien común, que todos estemos de acuerdo y que el país se vea realmente en una nueva era que tenemos que enfrentarla. El padre ha dicho con mucho tino y con mucha sabiduría respecto a, hay que diferenciar. La Iglesia está muy clara en sus conceptos. La fe es fundamental y la Iglesia maneja desde hace más de 2000 años esta situación. Estamos en los hombres, los civiles, los que estamos en el Estado, ponernos de acuerdo en qué es mejor. Tener una eutanasia que cure nuestro dolor, que cure y nos dé una tranquilidad de muerte, o pensar en que puede esa situación darnos otras contrariedades, como las ha narrado aquí el padre, con mucho tino, ¿verdad? Problemas de herencias, otro tipo de cosas. Lo más importante para el ser humano es curar su dolor y ser por lo menos autónomo en el manejo de su vida. ¿Qué va a hacer con ella? Eso es fundamental. Espero yo que la Corte Constitucional así lo decida y nos entregue un buen veredicto. Más que nada, en solidaridad con Paola, que viene sufriendo, como todos aquellos que sufren el dolor de la agonía. El dolor de la agonía, como médico lo puedo ver, lo he visto durante toda mi vida, es un dolor que hiere y nos hiere a todos los que somos sensibles al dolor humano. Y eso es importante tenerlo presente. Padre querido, esta conversación no puede terminar si no hago una pregunta fundamental. ¿Acaso la Iglesia teme a que los preceptos de fe, como por ejemplo dónde van las almas después de muerte, o qué sucede con el hombre después de muerto, se crucen con esta acción de la eutanasia al quitarle la vida a un individuo con fe cristiana que no cumple con esas expectativas del dogma de la fe? La persona con fe logra acercarse al final de la vida con otra perspectiva. A mí me ha tocado vivirlo, digamos, de forma permanente, visitando enfermitos, personas que están sufriendo mucho. Aparentemente la familia piensa que, digamos, que vaya el sacerdote es un mal para ellos, en el sentido que se van a poner preocupados, creen como que ya se viene la muerte más o menos, ¿no? Como antes se decía, la extrema unción, ya cuando uno ya va a fallecer. Y en la praxis lo que vemos y descubrimos los sacerdotes es cómo la fe consuela, cómo la fe da esperanza, cómo la fe da paz en el alma. Entonces, bueno, eso, nosotros desde la fe tratamos de anunciar con esperanza y con fe, o sea que nuestra vida no termina aquí. Por supuesto, como le decía desde el inicio, promoviendo los mejores cuidados, el tratamiento del dolor. O sea que, bendito sea Dios, los avances de la medicina permiten controlar el dolor. Las personas incluso hasta la sedación. La persona está ya inconsciente y puede, digamos, o sea, no está sufriendo, digamos, no es consciente de lo que su cuerpo está sufriendo. Entonces, más bien, hacemos una pregunta como sociedad. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia la respuesta, digamos, la solución rápida? ¿Estás sufriendo? Parece que te adelantamos la muerte para que te vayas más rápido. ¿O pensamos como sociedad cómo damos, digamos, una vida de mayor calidad? ¿Cómo están los servicios sociales en nuestro país? Por ejemplo, la atención en psiquiatría a nivel de, digamos, de campo, de lugares pobres. ¿Cómo están, por ejemplo, los cuidados paliativos? O sea, tenemos por desarrollar una serie de servicios, más bien que deberíamos pensar como país, no queremos descartar, queremos acoger, queremos asistir. Bueno, esa es una tarea que queda para esta nueva Asamblea Nacional, así como se trató el aborto en la asamblea pasada. Debería tratarse este tema con mucho tino
y más que nada no politizarla, porque no es un tema para politizar. No es un tema para que los de izquierda o los de derecha tengan derecho a la vida. El derecho a la vida lo da Dios sobre todas las cosas. Gracias por haber estado con nosotros. Quiero agradecerle, Padre, su presencia aquí. Esto nos ha dado realmente una bendición a este canal y a este programa. El inicio de este programa con usted nos da una bendición de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor.